Hola, ¿cómo estás? Te saluda el pastor Farichoque y quiero darte la bienvenida a esta iniciativa que tenemos de estudiar juntos el manual de iglesia. Estamos hoy en el capítulo número 6 que se titula Hacer discípulos. Y si tú tienes el manual de iglesia anterior, no vas a encontrar este capítulo porque en el nuevo manual se adicionó el capítulo Hacer discípulos. Y hoy vamos a estudiar este nuevo capítulo juntos en esta iniciativa que se titula Estudiemos juntos el manual de iglesia. Gracias por acompañarnos en el estudio del capítulo por capítulo que estamos haciendo aquí juntos. Y hoy nos toca el capítulo número 6 y para eso estoy acompañado de mis queridos amigos Ronald Aquije y Ronald Vázquez. Amigos, gracias por acompañarnos. Hoy estamos estudiando este capítulo, que es un capítulo nuevo que se adicionó recién al manual de iglesia, que se titula Hacer discípulos. Tal vez la palabra discípulo, discipulado, es una palabra que ha sido trending topic en los últimos años. Se habla tanto de discipulado que muchas veces los conceptos difieren y el manual de iglesia trata de darle una visión bíblica a lo que significa ser discípulos. Entonces, ¿cómo entendemos la orden que hemos recibido en la Gran Comisión de hacer discípulos en ese contexto, pues, de la Gran Comisión, que es para nosotros como adventistas tan importante, Pastor Ronald? Un gusto saludarle, Pastor Farí, también Pastor Ronald Aquije. Y aquí vamos a abordar este tema que ha sido mencionado acerca de hacer discípulos. Es inevitable mencionar o estudiar el tema del discipulado si no es a la luz de Mateo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El énfasis principal de la Gran Comisión por lo menos tiene tres partes. La primera, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Se entiende que este es el mandato que el Señor nos ha dejado para el cumplimiento de la Gran Comisión. Ese es el mandato. Y hacer discípulos debe ser un estilo de vida. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, nuestro mandato, nuestra obligación como miembros de iglesia, como discípulos del Señor, es hacer discípulos. La siguiente parte tiene que ver con la declaración bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo no es la meta final, sino es una parte muy importante en el proceso de la formación de un discípulo, pastor. Y es interesante porque a veces decimos o escuchamos en algunos momentos donde decimos hemos bautizado, 500 nuevos discípulos. El ideal sería que los 500 realmente sean discípulos, pero el manual de iglesia dice que no es el final el bautismo para ser discípulos, sino, como usted decía, es parte importante del proceso. Con el bautismo, las personas expresan públicamente su decisión de aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador, pasan a integrar la iglesia, forman parte del cuerpo de Cristo y pasan también a un estado en el que se comprometen a hacer más discípulos. Entonces vemos cómo es que el bautismo es parte de un proceso, porque después de eso todavía siguen muchas acciones importantes que tiene que desarrollar ahora el miembro de iglesia. Y la última parte que contiene esta gran comisión es enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. La enseñanza es una experiencia vital. Y cuando el miembro de iglesia está en su proceso de formación como discípulo, tiene que conocer la palabra de Dios para que en base a eso pueda regir su vida también. Muy bien, y también la enseñanza es un proceso continuo, ¿no? Creo que ninguno de los que está aquí puede decir yo ya sé todo, ya domino todo, no necesito aprender nada más. Por el contrario,
todos entendemos que la enseñanza o el aprendizaje es un proceso continuo en este camino del discipulado. Pastor, ¿tiene algún insight? Por supuesto, Pastor Farid. Podemos mencionar que el discipulado es la esencia reproductora dentro de la iglesia. Y no hablamos simplemente, Pastor Farid, de la reproducción de cantidad numérica, del crecimiento de la iglesia. Hablamos de la reproducción de vida. Cuando Jesús estuvo aquí con sus 12 discípulos, Él vivió 3 años y medio con ellos con el objetivo de enseñarles por su experiencia, enseñarles de manera vivencial qué era ser un seguidor de Jesucristo. Es muy interesante, yo tengo un texto aquí muy bonito. En Hechos capítulo 11, versículo 26, se dice así: se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez allí en Antioquía. Tras un año de que los seguidores de Jesús, post retorno del Señor al cielo, estaban allí aprendiendo y se hicieron conocidos, dice que a los discípulos se les llamó cristianos. Es decir, un discípulo representa quién es Cristo en su vida. Y podríamos decir que esto es un camino que creo que no nos graduamos plenamente, sino hasta el final de nuestros días, ¿no? Es un continuo crecimiento porque el Señor trabaja y nuestra vida a lo largo de los años, ¿no? Pero sí implica una reproducción, ¿no? Reproducción de vida, imitación de quién es Jesucristo en nuestra vida y también del crecimiento que Él nos llama a tener en su iglesia. Y esto nos invita también a reflejarlo, ¿no? A reflejar a Cristo. Me gusta cómo dice la introducción de este capítulo. Define el discipulado así: hacer discípulos es un proceso continuo por el cual una persona se convierte en discípulo de Jesucristo, madura como su discípulo y hace más discípulos. Entonces, este proceso involucra primero conocer a Jesús, convertirnos en discípulos, reflejando quién es Él. Es un proceso continuo también porque nos ayuda a madurar, nos hace madurar en la fe, como decía aquí el pastor. No termina uno esa etapa de enseñanza-aprendizaje. Y luego también tiene un énfasis que tal vez no es tan común o no lo resaltamos tan seguido, que es el énfasis de la reproducción, que se reproduce en otro, que hace más discípulos. Por eso es tan importante este asunto para nosotros como iglesia, y tan importante ha sido que aunque ya en los manuales anteriores habían algunas referencias al discipulado, en este manual se ha creado un nuevo capítulo. Pastor, entonces, ¿cómo más podríamos definir qué es un discípulo? En la época de Jesús, los discípulos eran seguidores de un maestro. Y de ese maestro recibían una instrucción cabal e integral. Y los discípulos de Jesús pasaron tanto tiempo con Él que recibieron sus enseñanzas y aprendieron valiosas lecciones para su vida. Entonces, básicamente, discípulo es quien sigue a un maestro y adopta de ese maestro sus valores y enseñanzas también, ¿verdad? Pero a mí particularmente me gusta el concepto que hace este manual de iglesia en cuanto a qué es un discípulo. Creo que es un concepto corto, pero muy profundo, muy contundente también. Un discípulo, dice el manual, es una persona que se está volviendo más como Jesucristo en todos los sentidos. Un discípulo es una persona que se está volviendo más como Jesucristo en todos los sentidos. Creo que ese es nuestro desafío, como discípulos de Jesús, parecernos más a Él, porque Él es nuestro Maestro. Y si pasamos tiempo con Él, como normalmente pasan los discípulos con el Maestro, entonces nos pareceremos más a Él. Por eso el manual también menciona que el discipulado tiene que ingresar a todas las áreas de nuestra vida. No es producto de la apariencia, sino es producto de la relación con el Señor. Y dice aquí el manual de iglesia: por tanto, el discipulado impacta cada área de nuestra vida,
no solo nuestras creencias, sino también nuestro carácter, nuestro estilo de vida, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestro entretenimiento, incluso nuestras finanzas, nuestra salud, nuestro testimonio y nuestra responsabilidad de ver a otros en el reino de Dios. Quiere decir que el discipulado es una experiencia de transformación completa del ser humano. Así es, pastor. Nosotros podemos decir que es la conquista del Señor de un alma y la transformación de esa alma y la generación de esa alma en un ser misionero, en alguien que también genere más almas. Es la reproducción de la vida de Jesús en uno mismo y estar habilitado para llamar en el nombre de Jesús a otras personas también. Creo que cuando nosotros hablamos de discipulado y vemos lo imperativo que Jesús coloca esto en la misión de la iglesia, las cosas están muy claras. Podríamos nosotros tener distintas proyecciones, distintos planes en la iglesia, pero todo debe de apuntar a la misión que tiene que ver con el discipulado. El día de hoy la palabra cristiano, pues hemos leído que los discípulos fueron llamados cristianos. La palabra cristiano tal vez está bienvenida menos, ¿no? Lo que representa un cristiano no es el estándar de calidad que Dios requiere de nosotros. Por eso es una gran responsabilidad predicar también con nuestro ejemplo. Ahora, en este proceso, ¿cuáles son los pasos prácticos para el desarrollo de un discípulo? ¿Cómo nosotros podemos crecer como discípulos y cómo podemos hacer que nuestros amigos que estamos llevando a los pies del Señor también crezcan? A mí me parece que es imposible que lleguemos a ser discípulos solamente por una decisión o por dominio propio, por fuerza de voluntad. ¿Cómo así? El objetivo de una persona que ha conocido a Cristo es parecerse a Cristo, ¿verdad? Y nosotros podemos procurar ser mejores personas haciendo uso de nuestro dominio propio, de nuestra fuerza de voluntad, que rápidamente se va a acabar. Pero si nosotros tenemos una relación continua, constante con el Maestro, allí milagrosamente va a ir produciéndose en nuestra vida el cambio y nos vamos a parecer más a Jesús. Y lo interesante es que el desarrollo espiritual y el desarrollo del discipulado en nuestra vida se va formando o se va realizando en las rutinas de la vida diaria. Hay algunos pasos prácticos, como ha mencionado el pastor, que pueden acercarnos más a Jesús, de tal modo que Jesús haga el milagro de transformación en nuestro corazón. Estudiando la Biblia, por ejemplo, que debe ser una práctica diaria, que debe ser una experiencia de la cual disfrutemos cada día, estudiando la Biblia. También los momentos de oración. Cuando nosotros oramos, es Dios quien está obrando también en nuestro ser. El servicio y la misión. Esos son pasos prácticos para desarrollar el discipulado. No podemos ser verdaderos discípulos si es que no estamos orando, si es que no estamos estudiando la Biblia, si es que no estamos cumpliendo la misión. Son actividades que diariamente lo podemos hacer. Por eso decía que el discipulado se desarrolla en las rutinas de la vida diaria. Podríamos decir, Pastor Farid, que el discipulado inicia cuando alguien está recibiendo la enseñanza de Jesús, porque ahí comienza a apreciar a Jesucristo de lejos. Pero luego esa persona recibe el llamado de Jesús a ir en pos de él. Y podríamos decir que el paso fundamental aquí es el bautismo. Mas luego comienza un camino de madurez, de hacerse semejante a su maestro. Entonces el estudio de la palabra, mantener una vida de devoción, la transformación del carácter, participar en las actividades de la iglesia, generan en él ya una experiencia que lo identifica como cristiano, más luego viene el continuar diseminando la palabra de tal manera que esa experiencia que él tuvo, otras personas también la tengan gracias a lo que él
pudo experimentar en su propia vida y reproducir su experiencia. Ahora, esto es un estilo, pastor, de vida en la iglesia, porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de dirigencia, estamos estudiando ahorita el manual, hablemos del discipulado, por ejemplo, en el sentido de los ancianos de la iglesia, en el sentido del pastor. Los ancianos nos imaginamos formando a otros ancianos, los secretarios de iglesia discipulando a otros secretarios de iglesia, trabajando quizá con asociados, trabajando quizá con personas que están aprendiendo de esta labor, y nos imaginamos eso solamente en el ámbito del liderazgo. Imaginémonos esto en el ámbito, por ejemplo, de la visitación, de la conservación, de la consejería. Imaginémonos esto en el sentido del evangelismo. Siempre yo conocí a hermanos que son muy importantes en la vida de una iglesia, que son referentes y que hay muchas personas que los recuerdan con cariño y dicen, yo aprendí de tal persona, ¿no? Él es como mi maestro espiritual, ¿no? Y cuán bien le hace a la iglesia experimentar la ayuda de personas que están dispuestas a modelar a los demás con su ejemplo, con su buena influencia. Eso es el discipulado. Esa podría ser la pregunta para el cierre. Yo solo quería destacar que el manual de iglesia pues repasa algunos puntos importantes, solo para resumir lo que dijeron mis compañeros. Primero, apunta a la devoción personal. La pregunta para ti, que nos escuchas, y para nosotros aquí en la mesa, ¿cómo está nuestra devoción personal? ¿Estamos siendo discípulos con una devoción personal fuerte, aferrada al Señor? Porque entre más cerca estamos de Dios, más nos parecemos a Él. En segundo lugar, el ministerio de los demás, que está tratando de resaltar cómo nosotros podemos ser de ayuda para la comunidad de la iglesia, cómo nosotros podemos llevar el mensaje a otras personas también. Luego habla acerca de la testificación, y nos podríamos hacer la pregunta, ¿estamos testificando? ¿Estamos en ese proceso del discipulado? ¿Nos hemos quedado solo en el bautismo como parte final del discipulado? ¿O estamos demostrando con nuestra vida que somos discípulos al llevar la palabra de Dios a otras personas? También habla acerca de la obediencia, cómo nosotros obedecemos los mandatos de Dios. Como decía yo, la palabra cristiano está venida menos porque ya no representa lo que representaba antes, ¿no? Como cristianos cabales estamos listos para la obediencia a Dios, para obedecerlo en todos los sentidos. Luego también habla de la comunidad y el servicio a las otras personas. Entonces, son pasos que uno pueda hacerse una autoevaluación. ¿Cómo estamos nosotros? Y luego también, porque hay dos aspectos del discipulado. Uno, yo soy discípulo de Dios, pero también yo soy un agente para hacer discípulos a más personas. Entonces, si yo soy un agente para hacer más discípulos a otras personas, la pregunta sería, ¿a quién estoy discipulando yo? ¿Verdad? El pastor Ronald comentaba y decía, si tengo un asociado en la iglesia en el cargo que yo tengo, o si en mi grupo pequeño yo soy líder, ¿estoy enseñando a alguien a ser líder? ¿Estoy preparando a alguien para ser líder del grupo pequeño? Yo comentaba en uno de estos programas que conocí a un anciano que se fue de vacaciones, y después de volver de vacaciones me encontré con él en la casa, lo fui a visitar, y le digo, hermano, qué bueno que volvió de vacaciones, y me dice, pastor, ¿sabe qué? Creo que he llegado a una conclusión, ya no puedo salir de vacaciones. Digo, ¿por qué, hermano? ¿Qué pasó? No, porque la iglesia no puede vivir sin mí. Llegué al programa el sábado, estaba todo desorganizado y realmente me doy cuenta que no me puedo ir tanto tiempo porque la iglesia no puede vivir sin mí. Y yo por dentro pregunté, un anciano de tantos años no ha podido replicarse en otras personas. Y la iglesia requiere de líderes, la iglesia requiere de nueva sangre en el liderazgo. Y a veces tratamos de cuidar nuestra responsabilidad cuando en realidad nuestra misión es acompañar el proceso del discipulado de otras personas. Y creo que en eso podemos mejorar. Seguramente ustedes ya escucharon esa diferenciación que se hace entre el miembro de iglesia y el discípulo, ¿no? Hay un cuadrito que aparece ahí, lo que es un miembro de iglesia y lo que es un discípulo. Y de alguna manera estamos buscando identificar al discípulo. Y el manual de iglesia dice, ¿cuál es la marca de un discípulo? Bueno, el manual de iglesia solamente hace un eco a lo que ya el Señor Jesús dijo, ¿no?
que la marca, sí, la marca clara, lo que realmente identifica a quién es un discípulo, es el amor. Porque es imposible que pasemos tiempo con Jesús estudiando la Biblia, orando, predicando, y que no hayamos desarrollado el amor en nuestro corazón por Dios y por nuestros semejantes. Jesús dijo: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. O sea, no tendríamos que estar buscando por ahí de otra manera a ver qué es lo que caracteriza a un discípulo. No, Jesús dijo: en esto conocerán si sois mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Ese es un estándar o un... Y lo podemos ver en la vida de Pedro, ¿no? Ustedes saben que en la Biblia encontramos dos grandes pescas, ¿no? Las pescas milagrosas de Lucas 5 y la de Juan 21 y 22. Y la pregunta que hace Jesús para recuperar a Pedro, porque Pedro que era discípulo, después de la muerte de Jesús, dijo: voy a pescar de nuevo, ¿no? Se volvió otra vez a ser pescador. Y en ese proceso de ser pescador, Jesús resucita y lo va a recuperar como parte para que vuelva a ser un discípulo del Señor. Tal vez había desanimado por haber traicionado a Jesús. Y Jesús le hace 3 preguntas, ¿no? ¿Me amas? Porque el amor es parte esencial del discipulado. La pregunta que podemos hacer para terminar este capítulo es: ¿amas a Dios? ¿O estamos amando como deberíamos amarlo? ¿Y estamos viviendo en concordancia al amor que decimos tener por Él? Creo que tú y yo podemos mejorar en ese aspecto, y qué bueno que estudiamos juntos también ese manual, y nos ayuda a mejorar a nosotros también como líderes y como discípulos del Señor, como los que le seguimos a Él y como los que llevamos a otros a ser seguidores y discípulos de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este estudio. Estamos grabando los 15 capítulos del Manual de Iglesia, así que te invito a acompañar todos los capítulos de esta serie. Que Dios te bendiga.